¿Qué pasaría si las comidas que mantenían con vida a las familias en la década de 1920 hoy te llevaran directamente a los tribunales? Platos que en su momento se vendían en cada esquina ahora están prohibidos, tachados de las listas o sepultados por la ley. Estos son algunos de los alimentos que la gente solía comer, pero que hoy resultan ilegales. A comienzos del siglo XX, la creciente fascinación por la ciencia chocó con el marketing de una manera que hizo que los elementos radiactivos parecieran ingredientes milagrosos. Así surgieron las comidas y bebidas enriquecidas con radio. Se vendían como potenciadores de energía, fórmulas de belleza e incluso afrodisíacos. Uno de los productos más famosos fue Raditor, un agua infundida con radio que se promocionaba con el lema «La cura para los muertos vivientes», aunque en realidad resultó ser más un atajo hacia ese mismo destino. La atracción no era solo un truco publicitario. En aquel entonces el radio acababa de descubrirse y su resplandor simbolizaba salud y vitalidad de vanguardia. En una época sin una FDA como la actual, las regulaciones eran mínimas y la fe en la ciencia embotellada estaba por las nubes. Tanto la élite adinerada como deportistas consumían esta mezcla luminosa con total confianza. Se añadía radio al agua, a la pasta de dientes, al chocolate e incluso a la mantequilla. No era una rareza de laboratorio. Estos productos estaban en grandes almacenes y farmacias tratados como auténticos artículos de lujo. La trágica ironía llevó con el tiempo. La exposición prolongada causaba anemia, envenenamiento radioactivo y una espantosa desintegración mandibular, como en el célebre caso del industrial Eben Byers, que murió tras consumir más de 1000 botellas de Raditor. Mucho antes de las campañas antitabaco y las etiquetas de advertencia, el marketing tenía otra estrategia: atrapar a los consumidores desde niños. Así fue como los caramelos con forma de cigarrillo terminaron en las manos y bocas de miles de pequeños en la década de 1920. Y no hablamos solo de dulces con forma de cigarrillo. Algunas versiones tempranas incluían trazas de tabaco o saborizantes con nicotina, envueltos en paquetes que imitaban a la perfección a los productos reales. No era sátira, era estrategia. Las compañías sabían lo que hacían y nadie las detenía. Estos caramelos estaban hechos de azúcar, jarabe de maíz y saborizantes en polvo, con una textura algo harinosa y un extremo teñido de rojo para simular una punta encendida. Los niños jugaban a fumar antes de comérselos, imitando a los adultos. No era un simple juego, era entrenamiento. Algunas marcas incluso los promocionaban como «igual que papá». El verdadero escándalo no llegó hasta la década de 1950, cuando comenzaron a aparecer los primeros estudios que relacionaban el tabaco con el cáncer. Poco a poco, pediatras y autoridades de salud alzaron la voz, alertando sobre cómo estos dulces normalizaban el hábito de fumar desde la infancia. Antes de que la refrigeración fuera común y las normas sanitarias fueran estrictas, muchas familias americanas consumían la leche tal y como salía de la vaca. Nada de pasteurización y supuestamente ningún problema. Lo que hoy conocemos como leche cruda era la norma en los años 20, especialmente en comunidades rurales. No era una elección de moda saludable, simplemente era lo que había. Accesible, barato y en muchos casos la única opción. Las familias tenían una vaca en casa o compraban la leche fresca en granjas cercanas. Se colaba para retirar impurezas visibles, se enfriaba si había suerte y se bebía rápidamente antes de que se echara a perder. En teoría, era un alimento nutritivo. En la práctica podía ser una bomba bacteriana. Tuberculosis, brucelosis o fiebre tifoidea fueron solo algunas de las enfermedades ligadas al consumo de leche cruda en aquellos años. El punto de inflexión llegó con el crecimiento de las ciudades, donde la distribución masiva aumentó el riesgo de contaminación. Así se impuso la pasteurización. Calentar la leche no para mejorar su sabor, sino para garantizar la supervivencia. A mediados del siglo XX se convirtió en el estándar en la mayoría de los estados y poco a poco se restringió la venta de leche sin tratar. En los años 20, la alta cocina no siempre significaba filete miñón o cola de langosta, a veces significaba un pequeño pajarito servido entero. Entre los manjares más curiosos de la época estaba el canario frito, junto con otros pájaros cantores como alondras o jilgueros. Se desplumaban, se sazonaban y se freían o asaban enteros con hierbas, huesos, pico y todo. No era solo extravagancia. En partes de Europa y entre comunidades inmigrantes en Estados Unidos, los pajaritos eran una fuente barata de proteína. El método era simple. Se limpiaba el ave, se chamuscaban las plumas sobre el fuego y se freía rápidamente hasta quedar crujiente. Los comensales lo devoraban en apenas 2 a 3 bocados. Para algunos no era solo gastronomía, era un gesto cultural ligado a tradiciones del viejo continente. Sin embargo, con el declive de las poblaciones de aves y la creciente conciencia sobre la conservación, la balanza cambió. La ley del Tratado de Aves Migratorias de 1918, reforzada con el tiempo, hizo ilegal la caza y venta de la mayoría de aves cantoras nativas.
La conservación reemplazó a la cocina, y lo que antes fue un capricho culinario terminó viéndose como un símbolo de abuso contra la naturaleza. Las cenas elegantes de principios del siglo XX solían incluir un plato que hoy resultaría impensable: tortuga marina enlatada. Su carne, tierna y rica, era considerada un lujo no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. La sopa de tortuga verde era la favorita de la élite, y gracias a la industria conservera, hacia la década de 1920 ya podía adquirirse sin necesidad de vivir cerca del mar ni cazar una tortuga uno mismo. Bastaba con pedir una lata por catálogo o comprarla en una tienda exclusiva. El contenido solía transformarse en un guiso espeso, cocido lentamente con verduras, especias y en ocasiones jerez. Existían sustitutos como la falsa sopa de tortuga, hecha con cabeza de ternera, pero el verdadero manjar era la auténtica carne de tortuga. Tan valorada estaba que llegó a servirse en banquetes presidenciales y cenas diplomáticas. Sin embargo, la demanda superó con creces la oferta. La caza desmedida y la pérdida de hábitat llevaron a varias especies al borde de la extinción. Finalmente surgieron leyes internacionales que prohibieron la captura y venta de tortugas marinas, transformando este plato de lujo en una reliquia prohibida. En las cocinas rurales de la América de los años 20, nada del animal se desperdiciaba, ni siquiera la sangre. Así fue como la sopa de sangre de porco, conocida en algunas comunidades como dinuguan o sopa negra, se convirtió en un plato común en muchas mesas. Para familias inmigrantes de Europa del Este, Asia o el sur de Estados Unidos, no era simplemente una tradición cultural, era cuestión de economía y supervivencia. Quien criaba y sacrificaba a su propio porco no veía raro aprovechar la sangre. Era lo esperado. La preparación típica consistía en hervir la sangre fresca con vinagre, ajo, cebolla y condimentos hasta espesar y obtener un sabor intenso, terroso y confortante. Algunas variantes incluían vísceras o trozos de carne para dar textura. Servida sobre arroz o pan, resultaba un plato abundante, nutritivo y eficiente. Eso sí, había un problema. La sangre debía manejarse con extrema precisión, pues se descompone rápido y podía representar un riesgo grave de salud. Hacia mediados del siglo XX, la normativa alimentaria se endureció. El USDA y los departamentos de salud estatales establecieron reglas estrictas sobre cómo recolectar, almacenar y procesar la sangre, requisitos imposibles de cumplir en la mayoría de cocinas caseras. Así, poco a poco, la venta y el consumo de platos con sangre de porco fueron prohibiéndose en varios estados. En cambio, si asistías a una cena escocesa o a la tradicional noche de Burns, era normal ver circular un estómago de oveja relleno y humeante, el haggis. Este plato, nacido de necesidad y del respeto absoluto al animal, era celebrado por los inmigrantes escoceses en Estados Unidos a principios del siglo XX, como una forma de mantener vivas sus raíces. En los años 20, el auténtico haggis era accesible y nada polémico. Se elaboraba en casa con hígado, corazón y pulmones de cordero micados finamente, mezclados con avena, cebolla y especias, todo embutido en el estómago del animal. Y hervido durante horas. El resultado era un pudding denso y sabroso que se servía con patatas y nabos. En Escocia es un símbolo nacional. En Estados Unidos se convirtió en un objetivo legal. ¿La razón? Los pulmones. Desde 1971, el USDA prohíbe su consumo humano por riesgo de contaminación durante el sacrificio, lo que hace ilegal preparar el auténtico haggis en suelo americano. A principios del siglo XX, cuando la FDA apenas existía y las etiquetas podían prometer cualquier cosa sin pruebas, muchos americanos bebían tónicos con arsénico creyendo que podían curar la fatiga, mejorar la piel y aumentar la vitalidad. Aunque suene a novela de misterio, estos tónicos eran de venta libre y muy consumidos, tanto por hombres como por mujeres. En dosis pequeñas, el arsénico era considerado terapéutico y se presentaba para tratar entre la anemia y la sífilis. Las versiones más populares se vendían como Fowler Solution o Donovan Solution y se diluían en agua u otras bebidas. Incluso había tónicos comerciales con trazas de compuestos arsénicos que se anunciaban como estimulantes del apetito o mejoradores del cutis. Un poco de veneno, decían, era justo lo que el cuerpo necesitaba. El problema no era la dosis inmediata, sino la exposición prolongada. Lesiones en la piel, daño orgánico e incluso cáncer. Hacia la década de 1940 la medicina comprendió los riesgos acumulativos y el uso del arsénico en alimentos y bebidas fue prohibido. Y si lo del arsénico parece extremo, espera a que escuches lo siguiente. Uno de los tónicos más populares del pasado contenía estricnina, la misma sustancia que hoy asociamos al veneno para ratas. En pequeñas cantidades se pensaba que estimulaba el sistema nervioso, útil para la fatiga, problemas digestivos e incluso disfunción eréctil. Se vendía bajo nombres como tónicos nerviosos o amargos digestivos, y solían contener alcohol, hierbas y microdosis de estricnina. El efecto era real, un subidón químico, pero la línea entre la estimulación y la intoxicación era peligrosamente delgada. Repetidas exposiciones podían causar espasmos musculares, ansiedad o insuficiencia respiratoria.
No eran raros los casos de sobredosis accidentales, agravados por etiquetas vagas y fórmulas inconsistentes. Antes de que la cola o los refrescos de Lima Limón dominaran las fuentes de soda, el sabor más popular de América estaba literalmente enraizado en el bosque. Las bebidas hechas con aceite de sasafrás, como la receta original de la root beer, eran la sensación en los años 20. El aceite, extraído de la corteza o la raíz del árbol de sasafrás, le daba ese sabor especiado y dulce tan característico, cargado además de mitos sobre sus supuestas propiedades: purificar la sangre, curar resfriados, mejorar la salud en general. Se preparaba en casa o se comercializaba en lotes, servido frío en porches o con helado o en floats. Pero todo cambió en la década de 1960, cuando se descubrió que el safrol, principal compuesto del aceite, era cancerígeno en dosis altas. La FDA lo prohibió en alimentos y bebidas comerciales, y desde entonces solo se permiten versiones artificiales del sabor original. En los lujosos comedores de la época también se utilizaban ingredientes insólitos, ninguno más curioso que la ámbar gris, una sustancia producida en los intestinos de los cachalotes, conocida popularmente como vómito de ballena, aunque en realidad se expulsa por el otro extremo. A pesar de su origen, era muy apreciada por su aroma almizcado y su sabor terroso, lo que la convertía en un aditivo de lujo en postres, pudines y gelatinas. Unas raspaduras eran suficientes para transformar un plato en símbolo de refinamiento, especialmente en las cocinas aristocráticas europeas y entre chefs americanos que buscaban exclusividad. Su rareza la hacía carísima, solo podía encontrarse flotando en el mar o varada en playas. Con el tiempo, las leyes de protección a los cetáceos hicieron ilegal el comercio de cualquier producto derivado de ellos, incluida la ámbar gris. Pero no todo lujo vivía en la alta cocina. En las casas comunes de los años 20, el ingrediente estrella era más humilde: la manteca de cerdo. Se usaba para todo: freír pollo, preparar pasteles, dorar pan o hacer galletas con una textura inigualable. Era barata, abundante y siempre estaba a mano en una lata junto a la estufa. No era un capricho, era eficiencia pura. Sin embargo, hacia mediados del siglo XX la ciencia empezó a señalar sus altos niveles de grasa saturada. Y en los años 70, con la popularización de la margarina y las preocupaciones sobre las enfermedades cardíacas, la manteca desapareció de la mayoría de las cocinas. El golpe final llegó cuando las versiones industriales comenzaron a hidrogenarse, introduciendo grasas trans que, a la larga, también fueron restringidas o prohibidas. En la América rural, otro sonido era tan común como las campanas dominicales: el burbujeo de los alambiques clandestinos. El moonshine o aguardiente casero no era solo un acto de rebeldía durante la prohibición, también servía como conservante, condimento y hasta moneda de cambio. Se destilaba con maíz, azúcar, agua y levadura en equipos improvisados, y la calidad variaba entre lo apenas bebible y lo directamente tóxico. Más allá de beberse puro, se usaba en tartas, salsas o remedios caseros contra la tos, pero la falta de control hacía que algunos lotes contuvieran metanol o plomo, volviendo su consumo arriesgado. La ilegalidad, sumada a los peligros sanitarios, hizo que el gobierno persiguiera con dureza su producción. Siglos antes de que existieran las barritas energéticas, los pueblos originarios de América ya habían inventado un alimento de supervivencia extraordinario. Hacia los años 20, colonos y cazadores aún lo preparaban en regiones fronterizas donde no había refrigeración y las calorías eran vitales. Se elaboraba con carne seca pulverizada, grasa derretida y a veces frutos del bosque. Una vez mezclado, se moldeaba en bloques capaces de durar meses, incluso años, sin estropearse. Bastaba un pequeño trozo para sostenerte todo un día. Pero hoy su venta está prohibida en gran parte de Estados Unidos, porque se prepara con carne silvestre no inspeccionada, lo que choca con las normativas modernas del USDA. Cuando la mantequilla escaseaba o resultaba cara, los estadounidenses recurrían a sustitutos que hoy nos parecerían peligrosos. La margarina de los años 20 no era el producto saludable que conocemos ahora. A menudo contenía aceite de ballena, aceite de algodón o colorantes con plomo y derivados de anilina para imitar el tono dorado de la mantequilla. Era barata, no necesitaba refrigeración y podía producirse en masa, lo que la hizo popular en hogares, escuelas y hasta recetarios oficiales. El problema: algunas versiones eran químicamente inestables y, con los estándares actuales, tóxicas. Con el tiempo, la FDA prohibió los aditivos peligrosos y reguló su etiquetado. El atún enlatado fue durante décadas el comodín perfecto: barato, nutritivo y versátil. Pero a mediados del siglo XX surgió una sorpresa desagradable. Los niveles de mercurio en algunas marcas eran alarmantes.
En aquel entonces, casi nadie sospechaba que un sándwich de atún podía traer consigo problemas neurológicos. El mercurio, un metal pesado, se acumula en el cuerpo y afecta especialmente a embarazadas y niños pequeños. Conforme avanzó la investigación, la FDA impuso límites y recomendaciones de consumo que aún hoy guían nuestra dieta de pescado. Y si hablamos de ingredientes controvertidos, seguro conoces la famosa historia de la Coca-Cola con cocaína. Lo sorprendente es que, aunque oficialmente se eliminó en los 50, no era el único producto extraño que llegaba a la mesa de los estadounidenses. Durante la Gran Depresión, cuando el hambre apretaba más fuerte que el asco, incluso las ratas de ciudad pasaron de ser una plaga a convertirse en proteína de último recurso. No era costumbre, pero sí una realidad documentada. La dificultad no estaba tanto en cocinarlas, sino en convencer a los comensales de que sabían casi como conejo, siempre que no pensaran demasiado en lo que realmente estaban comiendo. Claro, los riesgos eran enormes: peste, leptospirosis y enfermedades mucho más perjudiciales que una indigestión. Por eso, tarde o temprano, la salud pública las declaró totalmente prohibidas. En contraste, el salmón, que durante siglos fue considerado un manjar exclusivo, vivió un giro inesperado en los años 80. La acuicultura lo convirtió en un plato cotidiano, accesible en cualquier supermercado. Pero la producción masiva trajo sus propios problemas: hacinamiento, parásitos, antibióticos, contaminación de aguas y niveles preocupantes de químicos en la carne. Solo décadas después, con más estudios y regulaciones, se impusieron controles estrictos. La misma lógica se aplicaba a la carne de granja. En la mitad del siglo XX, un antibiótico llamado cloranfenicol prometía milagros para engordar animales y evitar infecciones, pero el precio oculto era altísimo: la posibilidad de desarrollar anemia aplásica, una enfermedad rara pero mortal. Cuando se descubrió que los restos de este antibiótico podían llegar hasta la mesa familiar, el escándalo obligó a prohibirlo. Y hablando de prohibiciones, la carne de caza también pasó de ser un producto normal en mercados locales a un artículo vetado. Ciervos, conejos o ardillas podían encontrarse en puestos rurales, hasta que el riesgo de parásitos y enfermedades llevó a imponer inspecciones obligatorias. Hoy, solo lo que pasa por un matadero certificado puede venderse de manera legal. El mismo destino corrió el colorante rojo número 2, más conocido como amarantina. Barato, versátil y visualmente atractivo, estuvo presente en caramelos, embutidos y refrescos durante décadas, hasta que estudios de los años 70 lo vincularon con cáncer y su uso fue prohibido casi de inmediato. No eran solo los ingredientes nuevos los que escondían trampas. En la época de la Gran Depresión, muchas familias recurrían a la conserva casera de carnes usando frascos reutilizados y sellos improvisados de cera. Parecía un método seguro para sobrevivir al invierno, pero en realidad era una ruleta rusa. El botulismo, invisible y letal, estaba al acecho. Estos brotes de intoxicación fueron clave para que se establecieran las normas modernas de pasteurización y envasado. En los años 80, el pan perfecto tenía un secreto: bromato de potasio. Su función era darle esa textura esponjosa y ligera tan deseada, pero resultó ser cancerígeno en animales de laboratorio. Aunque en países como Japón o la Unión Europea fue prohibido, en Estados Unidos nunca se vetó por completo. Algunas marcas lo abandonaron, otras lo siguieron usando discretamente. El pescado tampoco se salvó. Ya en los años 60 los océanos estaban cargados de mercurio por la contaminación industrial, y ese veneno terminó en los platos. El problema es que el mercurio no se elimina fácilmente, se acumula en el cuerpo, afectando al sistema nervioso, los riñones y, en el caso de mujeres embarazadas, el desarrollo cerebral de los bebés. Solo después de fuertes protestas públicas se fijaron límites y regulaciones. Si todo esto parece preocupante, piensa que en los 70 era común fumar un cigarrillo en plena cena, incluso con niños al lado. En aviones, restaurantes y hasta en casa, el humo compartía la mesa sin que nadie lo cuestionara. Solo con el tiempo, cuando la ciencia ya no dejó lugar a dudas, se prohibió fumar en lugares públicos. Algo similar pasó con el ajenjo. Su mala fama venía del tuyón, un compuesto al que se le atribuían delirios, convulsiones e incluso crímenes. En realidad, no era más peligroso que cualquier otro alcohol fuerte, pero la histeria colectiva llevó a que fuera prohibido en Estados Unidos desde 1912. En los años 50 todavía era ilegal, y quienes querían probarlo debían recurrir al contrabando o a peligrosas versiones caseras. En tiempos de hambre, incluso los nidos de pájaros se convirtieron en despensa. Niños trepaban árboles para robar huevos de gorriones o palomas, cocinándolos en pequeñas tortillas. Una práctica desesperada que con los años se volvió un delito ambiental severamente castigado. No todas las sorpresas eran amargas. La gelatina de colores brillantes fue uno de los iconos de la cultura pop, pero también escondía polémica.
Varios de sus colorantes artificiales fueron cuestionados por sus posibles efectos en la salud. Sin embargo, ni los estudios ni las advertencias lograron borrar su lugar en la mesa familiar. Otros riesgos, en cambio, eran imposibles de ignorar, como el pez globo enlatado, un plato que transformaba la cena en una apuesta de vida o muerte. El más mínimo error en la preparación podía ser fatal. Hoy solo chefs expertos pueden manipularlo, pero en su momento se vendía sin tanto control. Lo mismo pasaba en las carnicerías de los años 70, donde las carnes procesadas a menudo contenían vísceras mezcladas sin declararlo en la etiqueta. Era la forma más barata de aprovechar todo el animal, hasta que las leyes de etiquetado transparente obligaron a revelar qué había realmente en el paquete. Y si hablamos de envases, tanto las latas soldadas con plomo como las etiquetas pintadas con pigmentos tóxicos marcaron una de las mayores negligencias de la industria alimentaria. Durante años, los consumidores comían frutas en almíbar o salsas enlatadas sin saber que absorbían pequeñas dosis de veneno. No fue hasta los años 80 y 90 que el plomo fue eliminado de forma definitiva de la producción alimentaria. Todo esto nos recuerda que la historia de la comida está llena de aciertos, pero también de errores que hoy nos parecen impensables. Así que, dime, ¿cuál de estos platos, prácticas o ingredientes te sorprendió más? Si este viaje por los sabores prohibidos del pasado te resultó interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a probar alguno de estos alimentos aún sabiendo los riesgos?